Imagina estar en un majestuoso palacio, rodeado de todo tipo de manjares, vinos selectos y exquisitos platillos. Para muchos, esto sería el cumplimiento de un sueño. Sin embargo, para Daniel y sus amigos se convirtió en una prueba de fe e integridad. Después de ser llevados como cautivos a Babilonia, fueron escogidos para servir al rey Nabucodonosor. Como parte de su preparación, debían ser alimentados con los mejores alimentos de la corte. Parecía una oferta irresistible, pero había un inconveniente. Esos alimentos no cumplían con las leyes que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Daniel sabía que aceptar esa comida implicaría comprometer sus principios y su fe. Podría haber argumentado que estaba en una tierra extranjera y que no tenía otra opción, pero decidió mantenerse firme. Con valentía, propuso un desafío al encargado. Durante 10 días, él y sus amigos consumirían únicamente vegetales y agua. Al final de ese tiempo, compararían su aspecto con el de los otros jóvenes que comían de la mesa del rey. El resultado fue asombroso. Daniel y sus amigos se veían más saludables y vigorosos que todos los demás. Esto no solo reforzó su confianza en Dios, sino que también se convirtió en un poderoso testimonio de que la fidelidad a Dios siempre vale la pena, incluso frente a las presiones externas. ¿Cuántas veces somos presionados para ceder nuestras convicciones y adaptarnos a un entorno? La historia de Daniel nos enseña que, incluso en las situaciones más desafiantes, es posible tomar decisiones que honren nuestros principios. ¿Y tú? ¿En qué áreas de tu vida sientes esa presión? Tal vez este sea el momento de confiar más en Dios y actuar con integridad. Esta fue solo la primera gran prueba que enfrentó Daniel. Apenas podía imaginar que desafíos aún mayores estaban por venir, incluyendo sueños misteriosos y sus interpretaciones que cambiarían el destino de reinos enteros. Para comprender la historia de Daniel, es esencial regresar al momento en que todo comenzó, el exilio en Babilonia. Imagina la desesperación del pueblo de Jerusalén al ver su ciudad invadida por el poderoso ejército de Nabucodonosor. El panorama era devastador. Soldados marchando por las calles, familias separadas y el imponente templo de Jerusalén, símbolo de la fe y la identidad del pueblo judío, siendo saqueado y profanado. Para los judíos, el templo no era solo un lugar de culto, sino la representación tangible de la presencia de Dios entre ellos. Su destrucción representó un golpe devastador, tanto espiritual como emocional. Nabucodonosor no solo conquistó la ciudad, sino que humilló a sus habitantes, llevándose consigo a los jóvenes más prometedores de Israel, incluyendo a Daniel, para servir en la corte babilónica. El objetivo del rey era claro: reeducarlos, hacerlos olvidar sus raíces y asimilarlos a la cultura babilónica. Imagina ser arrancado de tu tierra, llevado a un lugar extranjero y presionado a renunciar a todo en lo que crees. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la rebelión o la desesperación, Daniel eligió un camino diferente: confiar en Dios. Sabía que, incluso en medio del caos, Dios seguía teniendo el control. Esta decisión no fue fácil, pero marcó la diferencia en su vida y lo preparó para los grandes desafíos que estaban por venir. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones en las que todo parece fuera de control? Daniel nos enseña que, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba, podemos elegir confiar en Dios. Él decidió no ser definido por el sufrimiento, sino por su fe. ¿Y tú? ¿Cómo has reaccionado ante los momentos difíciles de la vida? En medio de este panorama sombrío, Daniel se destacó, y pronto llegó la primera prueba que pondría a prueba su fe y principios.
Esta historia comienza con algo aparentemente simple, pero de gran impacto: la elección de la alimentación. Al llegar a Babilonia, Daniel y sus amigos se encontraron con una realidad completamente nueva. No solo estaban en una tierra extranjera, sino que también fueron seleccionados para servir directamente al rey Nabucodonosor, recibiendo un entrenamiento especial en la corte. Como parte de este proceso, se les ofreció la misma comida que consumía el rey: un banquete abundante, lleno de carnes, vinos y manjares típicos de la cultura babilónica. A primera vista, esta oferta podría parecer un honor, pero para Daniel representaba un serio dilema. Los alimentos ofrecidos no cumplían con las leyes dietéticas que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Aceptarlos no solo significaba romper esas leyes, sino también adaptarse a las costumbres paganas de Babilonia. Daniel sabía que este era un momento crucial. Podría haber cedido fácilmente a la presión, justificándose con que no tenía opción, pero eligió permanecer fiel. Daniel propuso un desafío al encargado de la alimentación. Durante 10 días, él y sus amigos comerían únicamente vegetales y beberían agua. Al finalizar este periodo, se compararía su apariencia con la de los otros jóvenes que se alimentaban de la mesa del rey. Aunque el encargado temía que el plan fracasara y pusiera en peligro su propia vida, aceptó el desafío. Al cumplirse los 10 días, el resultado fue sorprendente. Daniel y sus amigos estaban más saludables y fuertes que los demás jóvenes. Esta victoria fue más que una cuestión física. Simbolizó el poder de Dios y la recompensa por las decisiones basadas en la fe y la integridad. Esta historia no se trata solo de alimentación. Habla de decisiones difíciles y de la presión para conformarnos al entorno que nos rodea. Daniel eligió no comprometer sus valores, incluso ante riesgos significativos. En nuestra vida también enfrentamos situaciones donde somos presionados a renunciar a lo que creemos. ¿En qué áreas sientes esa presión hoy? Quizás sea el momento de seguir el ejemplo de Daniel y mantenerte firme en tus convicciones. Esta fue solo la primera prueba que enfrentó Daniel, pero los desafíos apenas comenzaban. El siguiente reto llegaría desde un lugar inesperado: los sueños inquietantes del propio rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, estaba profundamente perturbado por un sueño enigmático. Durante la noche tuvo una visión que lo dejó inquieto. Una enorme estatua compuesta por diferentes materiales. La estatua tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies formados por una mezcla de hierro y barro. En el sueño, una piedra fue lanzada contra la estatua, destruyéndola por completo, y esa piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. Cuando Nabucodonosor despertó, quedó intrigado y angustiado. Estaba convencido de que su sueño tenía un significado profundo, pero no lograba entenderlo. Desesperado, convocó a todos los magos, adivinos y sabios de su reino, exigiéndoles que no solo interpretaran el sueño, sino que también le revelaran lo que había soñado. Una tarea imposible. Como era de esperarse, ninguno pudo cumplir su exigencia. Enfurecido, el rey ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. En ese momento, Daniel, quien ya había demostrado su sabiduría y fidelidad en la corte, intervino. Pidió al rey un poco más de tiempo, y después de orar y buscar la ayuda de Dios, fue capaz de revelar el sueño y su interpretación. Daniel explicó que la estatua representaba una sucesión de reinos que gobernarían el mundo. Cada material tenía un significado simbólico. La cabeza de oro representaba Babilonia, el reino de Nabucodonosor.
un imperio imponente y grandioso. El pecho y los brazos de plata simbolizaban el imperio medo-persa que sucedería a Babilonia. El vientre y los muslos de bronce indicaban el imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Las piernas de hierro representaban al imperio romano, conocido por su fuerza militar y dominio implacable. Los pies de hierro y barro simbolizaban una división en los imperios, un reino final que sería fuerte, pero también vulnerable. La piedra que destruyó la estatua representaba el reino de Dios, que vendría a establecer un dominio eterno, inquebrantable y glorioso. Ese reino, simbolizado por la piedra, triunfaría sobre todos los reinos humanos y su gloria no tendría fin. Esta visión nos recuerda algo fundamental. Los reinos de la tierra, por más poderosos que parezcan, son temporales y están destinados a caer. Nada en este mundo es eterno. Sin embargo, el reino de Dios es eterno e inmutable. No será sacudido por guerras, conquistas o destrucción, y su gloria no tendrá fin. En medio de la inestabilidad de los reinos humanos, podemos confiar en que el reino de Dios permanece firme y seguro. Con la interpretación del sueño, Daniel no solo salvó su vida, sino que también ganó el respeto de Nabucodonosor. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles. La fe de Daniel y sus amigos sería puesta a prueba de una manera aún más impactante. Después de la revelación del sueño, la relación de Daniel con Nabucodonosor parecía estar en un nivel de gran admiración y confianza. No obstante, el rey, en su orgullo, decidió construir una enorme estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran ante ella. La instrucción era clara. Al sonido de los instrumentos musicales, todos debían rendir culto a la imagen, o de lo contrario, serían arrojados a un horno de fuego ardiente. 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes también se mantuvieron fieles a su Dios, se encontraron enfrentando un dilema aterrador. La presión para obedecer la orden del rey era inmensa. No se trataba solo de desobediencia, sino de poner en riesgo sus propias vidas. ¿Qué haría cualquier persona común ante una amenaza tan mortal? La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, sin embargo, fue firme y decidida. Se negaron a adorar la estatua. Cuando Nabucodonosor se enteró de su negativa, se enfureció. Mandó llamar a los 3 jóvenes y les dio una última oportunidad para inclinarse ante la imagen, prometiéndoles que si lo hacían, serían perdonados. Pero la respuesta de ellos fue clara y valiente. Nuestro Dios puede librarnos del horno, de fuego, pero incluso si no lo hace, no adoraremos la estatua. Fue una declaración de fe inquebrantable, incluso frente a la muerte. El rey, enfurecido, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual, asegurándose de que los jóvenes perecieran de inmediato. El calor era tan intenso que los soldados encargados de lanzar a Sadrac, Mesac y Abednego al horno fueron consumidos por las llamas. Pero, para sorpresa de todos, cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, no vio a 3 hombres quemándose, sino a 4 personas caminando tranquilamente, sin sufrir daño alguno. Y el cuarto tenía la apariencia de un ser celestial. El rey, asombrado, mandó sacar a los jóvenes, y al verlos salir del horno, quedó impactado. Ni siquiera sus ropas tenían olor a humo. Reconoció en ese instante que el Dios de Israel era poderoso y merecedor de toda reverencia. Esta historia nos enseña que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios está con nosotros. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al fuego, pero Dios estuvo con ellos en medio de las llamas, protegiéndolos y demostrando su presencia de una manera sobrenatural. Cuando nos sentimos solos o enfrentamos nuestros propios hornos,
podemos tener la certeza de que no estamos abandonados. Dios está con nosotros en cada circunstancia de la vida. El valor de Daniel y de sus amigos no terminó en el horno ardiente. Ahora, la fe de Daniel sería puesta a prueba de una manera aún más profunda y peligrosa, enfrentando un nuevo edicto. Después de los eventos del horno ardiente, el imperio babilónico experimentó cambios significativos, y Daniel, ya siendo un hombre mayor, continuaba sirviendo en la corte del nuevo rey, Darío. El monarca, al notar la sabiduría y lealtad de Daniel, lo nombró como uno de los 3 gobernadores principales del imperio. Sin embargo, esta posición de prestigio despertó la envidia de otros funcionarios y administradores, quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para desacreditar a Daniel. Al buscar fallas en su administración, estos hombres no lograron encontrar ningún error. Daniel era íntegro y cumplía con sus responsabilidades de manera ejemplar. Por ello, en un acto de pura malicia, idearon un plan para atraparlo, manipulando al rey para que firmara un decreto que colocaría a Daniel en una situación insostenible. El edicto establecía que, durante 30 días, nadie podría hacer peticiones a ningún dios o persona, excepto al propio rey Darío. El castigo por infringir esta norma sería severo: ser lanzado al foso de los leones. Sabiendo que Daniel mantendría su costumbre diaria de orar al Dios de Israel, los oficiales crearon esta trampa, confiados en que el decreto condenaría al hombre que tanto envidiaban. Cuando Daniel se enteró del edicto, no dudó. Continuó con su rutina de oración, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén, tal como lo hacía siempre. Su acción fue audaz y llena de fe. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino el honor de Dios. Así que, cuando los acusadores lo encontraron orando, corrieron a informar al rey sobre su infracción. Darío se sintió profundamente afligido, pues apreciaba a Daniel y sabía que no merecía ese destino. Sin embargo, debido a que el decreto era irrevocable, el rey se vio obligado a enviar a Daniel al foso de los leones. Antes de sellar la entrada, expresó una última esperanza: el Dios al que sirves continuamente te librará. El foso de los leones era un lugar temido. Su silencio era perturbador, solo interrumpido por los rugidos de los leones hambrientos que esperaban ansiosos a su presa. Daniel fue arrojado allí, y el rey pasó la noche en vela, atormentado y sin poder hacer nada. La tensión era palpable, y todos se preguntaban: ¿podría el Dios de Daniel salvarlo? A la mañana siguiente, el rey corrió hacia el foso con el corazón lleno de incertidumbre y esperanza. Al ordenar que se removiera la piedra, la sorpresa fue indescriptible. Daniel estaba vivo. Los leones no lo habían tocado. Dios había enviado a un ángel para cerrar las bocas de los leones, protegiendo a su siervo fiel. Darío, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel del foso y acto seguido castigó a los acusadores lanzándolos al mismo lugar. Pero a diferencia de Daniel, ellos no sobrevivieron. Esta historia nos enseña una lección poderosa sobre confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Daniel enfrentaba una muerte segura, encerrado en un foso con leones hambrientos, pero confió en Dios hasta el final. Aunque a veces parece que no hay salida y la situación es desesperada, Dios tiene el control. Su respuesta puede no ser inmediata, pero Él nunca nos abandona, y su protección se manifiesta de maneras extraordinarias. El valor y la fe de Daniel no terminaron en el foso de los leones. Sin embargo, las visiones que recibiría de Dios serían aún más desafiantes y enigmáticas, señalando el futuro de la humanidad. Después de ser liberado del foso de los leones, Daniel continuó su vida como un hombre fiel a Dios. Sin embargo,
ahora también era alguien profundamente impactado por las visiones y revelaciones que el Señor le había concedido. Su relación con Dios se fortaleció aún más y comenzó a recibir profecías complejas y misteriosas que no solo influyeron en su tiempo, sino que también iluminaron eventos futuros. Una de las visiones más intrigantes de Daniel está registrada en el capítulo 7. En esta visión, observó 4 grandes bestias que emergían de un mar agitado, cada una más aterradora que la anterior. La primera criatura era un león con alas de águila que representaba al imperio babilónico. Este león simbolizaba el reinado de Nabucodonosor y la grandeza de Babilonia que dominaba el mundo antiguo. Luego apareció un oso con 3 costillas en su boca, representando al imperio medo-persa. Este oso, poderoso y destructivo, devoraba en todo a su paso, tal como los medos y los persas conquistaron vastas regiones tras la caída de Babilonia. La visión reflejaba la expansión implacable de este imperio sobre otras naciones. El tercer animal era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas que simbolizaba al imperio griego. La velocidad y agilidad del leopardo representaban las rápidas conquistas de Alejandro Magno, quien derrotó al imperio persa y extendió la cultura griega por todo el mundo. Las 4 cabezas representaban la división del imperio griego tras la muerte de Alejandro, cuando sus generales dividieron el poder entre ellos. Finalmente, Daniel vio una criatura aterradora e indescriptible, con dientes de hierro y 10 cuernos. Este animal representaba al imperio romano, caracterizado por su brutalidad y fuerza avasalladora. Los 10 cuernos simbolizaban 10 reinos que surgirían de este imperio, indicando su influencia duradera sobre las naciones. Sin embargo, la visión no terminaba ahí. Al final, Daniel observó un trono de fuego donde se llevaría a cabo el juicio de Dios y la llegada de un Hijo del Hombre, una referencia a Cristo que recibiría autoridad eterna. En este momento, todos los reinos de la tierra serían entregados al reino de Dios, un reino que nunca será destruido. Esta escena de redención y victoria divina es el núcleo de la profecía de Daniel, la certeza de que, al final, el reino de Dios triunfará sobre todos los demás reinos. Además, en el capítulo 9, Daniel presenta la famosa profecía de las 70 semanas que ha sido motivo de debate durante siglos. Esta profecía describe un periodo de 490 años, 70 semanas de 7 años, que comenzaría con el decreto para reconstruir Jerusalén y culminaría con la llegada del Mesías. Hemos llegado al final del recorrido por la vida de Daniel, un ejemplo de valentía, fe inquebrantable y obediencia a Dios. A pesar de enfrentarse a desafíos como el exilio, el foso de los leones y complejas visiones proféticas, Daniel permaneció fiel, demostrando que confiar en Dios nos da la fuerza para superar cualquier adversidad. Las lecciones de Daniel nos desafían a reflexionar sobre nuestras elecciones, nos inspiran a afrontar las crisis con fe y nos recuerdan que Dios siempre tiene el control, incluso en tiempos de caos. ¿Y a ti? ¿Qué parte de la historia de Daniel te ha llegado más al corazón? Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu camino de fe puede inspirar a otros a seguir el ejemplo de Daniel.